empezar este curso de historia de Cuba con la frase de Cristóbal Colón, ¿verdad? La tierra más hermosa que ojos humanos vieron. Yo eso lo creo, lo sé, ¿verdad? Es una cosa íntima. La relación que muchos cubanos tuvieron o tienen con Cuba es íntima. Y es interesante porque Cuba, el patriotismo cubano está muy atado al desarrollo literario. Por ejemplo, Heredia es el poeta nacional. Coincide el nacionalismo cubano con el nacionalismo en Europa. El siglo XIX es un siglo donde lo que perdura en Europa es el romanticismo, no entendido nada más como una relación entre un hombre y una mujer, sino la cosa romántica emotiva. La cultura cubana es sumamente emotiva. Amén de eso, es una cultura realmente, ¿cómo pudiéramos decir? Romántica, porque casi todo, las primeras balbuceos de la cultura cubana están alrededor de la mujer. La cantidad de canciones que en Cuba se sacó a la mujer, eso no es común y corriente en el resto del mundo, ¿no? Pero la mujer cubana como epítome de las virtudes femeninas. Eso está muy arraigado dentro de la cultura cubana. Así que empecemos por ahí. Pero para empezar por ahí sería empezar ya con una criatura caminando. Hay que hablar un poco de España. La cultura cubana es posiblemente la más hispanófila de la cultura de Sud y Centroamérica. Porque por muchas razones, entre ellas, la más importante es que Cuba es la última colonia de los españoles en las Américas. Durante el siglo XIX, en los años 1800 y pico, Iberoamérica se independiza de España. Los únicos partes ¿cómo se llama? Del continente que no se independizan son Cuba y Puerto Rico, que se van a independizar después de una guerra entre los españoles y los cubanos, pero que más que nada está pasando algo. Sí, el sonido de... ¿Eh? Sí, siga, siga. El sonido es... Siga ahí. Es que me distraigo. Sí, sí, el sonido que está... Sí. Sí, que la doctora sí, ya, sí, siga, doctora. La inspiración. Sí, sí. No es que me distraigo. Sí. Sí, no hay problema. Sigue ahí. Bueno, fíjate tú, nosotros tenemos de madre patria a España, uno de los países donde más sincretismo cultural ha habido. Un país que en el año 92, 1492, que es el año en que los europeos descubren a América, Cristóbal Colón, ¿verdad? Es el año también donde los españoles expulsan a los árabes de la tierra española. Eso es interesante porque hay mucha influencia árabe en parte de la cultura hispana. Así que cuando tú estás estudiando la historia de España, primero los iberos, después vinieron los fenicios, y hay mucha mezcla cultural. Eso hace a la cultura un poco más flexible, más heterogénea,
con bastante más, pudiéramos decir, cuidado o mucho más interés en las otras culturas. Y esa es la cultura que traen los españoles a Cuba. Sobre todo los canarios, que fueron quizás el grupo de españoles más numerosos que tuvieron impacto en la cultura cubana. Después vinieron los catalanes. Bueno, después no, vinieron todo tipo de españoles, pero en un gran número llegaron los catalanes en el siglo XIX, ¿verdad? Y con lo que llegaron los franceses también, poco antes que los catalanes. De manera que ha sido un lugar donde ha habido una gran mezcla de culturas. Y el cubano ha desarrollado una habilidad de coger lo que le conviene. No lo digo de una manera peyorativa, lo contrario, con admiración, ¿verdad? Y hacerlo un poquito mejor, ¿verdad? Nosotros ya hemos adquirido de los americanos la idea de que hay un Thanksgiving y de que se celebra con pavo, pero no con pavo que sepa lechón. Mi hijo Ricky me decía de niño, mami, este es el único pavo que sabe a lechón. Definitivamente con todas las especies que yo le ponía adentro. Un pavochón. Eso es parte del injundio de la cultura cubana, de coger bueno, miren ustedes, en Cuba la nevera, ¿verdad? Decían frigidaire. Sí. Y quizás refrigerador, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque la habían traído a los Estados Unidos con la marca de Frigidaire, pero por Frigidaire. Sí. Pero bueno, eso tiene que ver con la adaptabilidad. Y eso lo hemos demostrado los cubanos aquí en Miami. Señores, llevamos en Miami 50 años y hemos cambiado a Miami. Hemos cambiado y hemos cambiado nosotros muchísimo también. Como me decían los primeros alumnos cubanos que yo tuve en Miami, doctora, ya yo he aprendido el inglés, ya yo he aprendido a manejar, ¿no? ¿Qué más tengo que aprender para ser americano? Porque, en otras palabras, la adaptabilidad es parte de nuestra cultura. Aceptar otras culturas y escoger lo que nos viene bien. Nosotros, pues, después de 50 años aquí, hemos aprendido que debemos de ser puntuales. Sí. Ese asunto de que, oye, te veo mañana, ¿cuándo mañana? Bueno, cuando yo pueda. No. Aquí tú me tienes que decir más o menos la hora, porque todo el mundo está muy ocupado. La verdad es eso. Nos falta el tiempo, ¿verdad? Pues, y además sabemos que es hasta desconsiderado no ser puntual. Sí. Sobre todo entre los norteamericanos es una desconsideración. Nosotros la hemos cambiado, ¿verdad? Somos mucho más puntuales. Tenemos una admiración por lo novedoso. ¿Okay? La última, bueno, en Cuba me acuerdo una frase, la última la traigo yo. ¡Oh! Sí. Sí. Esto tiene que ver con una cultura que se adapta a distintas circunstancias y nos ha permitido en 50 años triunfar en Miami, triunfar en toda la Florida, pero más que nada en Miami. Y por eso le puse a esta serie el nombre de Dos Orillas. Las dos orillas alrededor de lo que es el Golfo de México, o mejor dicho, el Golfo de México, separando a la parte de la Florida de lo que es la isla de Cuba. Y la cultura nuestra floreciendo en los dos lugares. En estos momentos, más que nada, en Miami. Mira, aquí tienes un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Yo me compré esta casa sin tener un kilo, pero eso es otra historia. Y me la compré más que nada, porque cuando me trajo el Rialto por aquí, entramos en este barrio que tiene una guardarraya
desde la avenida 10 hasta el mar. Y yo no me iba a perder la guardarraya esa. Sí. Unas palmas reales, tú no sabes la cantidad de palmas reales que yo he sembrado. Porque la palma, y no, Miami está llena ya de palmas De palmas reales. reales, sí. Está llena de tejas. Eso lo trajeron los cubiches. Sí. Fuentecitas, vírgenes de la caridad por donde quieras. Porque la Virgen de la Caridad es un símbolo de cubanía. Sí. Además de interés por la humanidad, la Virgen de la Caridad es como un poco como para todo el mundo, Sí. La madre. una madre. Bueno, pues España trae consigo ya el eclecticismo y la mezcla de distintas culturas que vienen para acá. Entre ellas, la más importante, el impacto de la cultura árabe, la cultura española, anteriormente la cultura fenicia, Sí. ¿verdad? Bueno, aquí, Barcelona, Barcelonova, Málaga. Y así podríamos. Después vino la gran influencia romana, griega en parte y romana después. Señores, yo no sé cuál es la experiencia de otras personas, pero yo he viajado bastante y cuando he estado en el sur de Italia me parecía que estaba en Cuba. Una mujer de una ventana gritando a la otra. Una neta. ¿Qué es lo que se le echa de especia no sé qué cosa? Esa familiaridad y ese despliegue de amistad, ese muy italiano del sur de Italia y muy cubano. Sí. Después viene la gran influencia árabe, que en muchas cosas, bueno señores, que sería la Navidad sin el turrón de Alicante por tu madre. Sí. El turrón en general, ¿verdad? Es una parte de la influencia árabe. No quiero hablar del machismo y los árabes porque lo voy a dejar un heavy duty y lo voy a dejar para un poquito más después. Así que la gran aporte de los españoles tuvieron en Cuba, señores, 500 años prácticamente, desde 1492 hasta 1990 y pico. Un gran aporte. Después viene la gran influencia también de los franceses. ¿Por qué? Bueno, la influencia francesa se debe más que nada a que cuando llegan las ideas libertarias, que son el resultado de la ilustración, del enlightenment, como le dicen en inglés, ¿verdad? Cuando llegan esas ideas a Santo Domingo, que era Santo Domingo y Haití, ¿verdad? Hay una revolución de los negros esclavos que expulsan a casi todos los blancos del oeste de la española. De una manera o de otra, eso trae como consecuencia que el gran número de esa familia francesa no pudieron regresar a Francia y se fueron a Cuba, que estaba pegadito. Y afortunadamente el gobernador de Cuba no fue ajeno a esto, tomó la oportunidad para darles todo tipo de facilidades para que se asentaran en la isla. Se asentaron más que nada en la parte de Oriente, sobre todo en Baracoa y en Guantánamo. Por ejemplo, en Baracoa había una familia muy prominente de Lafitte. Mi abuela era descendiente de Pierre Lafitte, el hermano de Jean Lafitte, el famoso corsario. ¿Ok?
Así que cualquier cosa pues, que yo haga mala, yo se lo atribuyo a la filia La fit. La influencia francesa. Yo creo que la influencia francesa tiene también algo. Yo viví 4 años en España, en Madrid, en Castilla, ¿verdad? Y viví 3 años en Puerto Rico, de manera que he visto distintas manifestaciones del impacto español en la cuestión americana. Bueno, pues, ¿cómo se llama? Pues, ¿qué es lo que fue eso? Ese ruido. Pues el impacto de España en Cuba es innegable, no es que sea innegable, está presente. Y los cubanos somos en eso hemos sido muy agradecidos, porque desde que los españoles, los cubanos empezaron a ir al exilio, empezaron a venir a España. Yo a España voy casi como peregrinaje. Sí. Es un sentimiento de prácticamente peregrinaje. La familia de mi papá es de origen catalán, Cross. Yo he ido a Sitges, pueblo maravilloso, que es de donde mi familia viene. Y con afecto, como parte mía, no hay el desprecio y el resentimiento que otros hispanoamericanos tienen con España, a pesar de que España fue una madre, pero también fue una madrastra en ocasiones. Pero bueno, la influencia española es innegable. Señores, la clínica, eso es influencia española. ¿Por qué? Porque ellos trajeron la idea de esas asociaciones que tenían cierta proyección social y trajeron la idea de la clínica y nosotros la hemos traído para acá también. Y después, cuando diga esto, ya es verdad que me van a ofender. No, pero es verdad que hasta cierto punto la clínica ha sido un modelo para las clínicas americanas. Ha sido un verdadero éxito, con todos sus muchos defectos, pero sus muchos defectos detrás, bueno, mi papá decía que las clínicas en Cuba habían hecho mucho porque el médico tuviera mayor oportunidad de trabajo, pero también había abaratado los servicios médicos, de manera que tenía una ventaja muy grande. Después hablaremos mucho también de la cultura afrocubana, con bastante más tiempo. Los españoles empezaron a traer, los españoles no, los españoles empezaron a comprar africanos que traían de esclavos los ingleses, sobre todo los holandeses, ¿verdad? Y vinieron esclavos de todas partes del sur de África, del suroeste sobre todo, y del Congo, del Valle del Congo. Y en Cuba se encontraron con una especie de acogida, no de acogida, pero se empezó desde el principio a haber mayor tolerancia para los esclavos, que en Cuba fundaron varios sistemas religiosos afrocubanos. Después vinieron la gran influencia de los franceses, que vinieron, como yo les dije a ustedes, huyendo de los esclavos que habían cogido el poder en Haití y vinieron toda esa familia francesa para Cuba. Y me parece que tuvieron una gran influencia en la cosa libertaria. Y el amor que había, por ejemplo, en Baracoa, que es vaya, había mucho
bonapartismo, interés por Bonaparte. Yo me he leído más de 7 libros de biografía de Napoleón. Eso tiene que haber tenido una gran influencia en la cultura cubana en general. Luego vino el impacto norteamericano, que guste o no nos guste, fue favorable. Porque es verdad que los norteamericanos explotaron, no los norteamericanos, ciertos norteamericanos, y, tuvieron bastante control de la economía cubana. También es verdad que las ideas libertarias norteamericanas impactaron a Cuba, sobre todo las concernientes a la mujer. En la Universidad de La Habana, yo estuve allí del año 50 al 55, había un gran número de mujeres. Creo que era como el 30%, pero no estoy seguro. Tengo que chequear eso. O sea, la mujer tenía mayor ámbito para recrearse, al mismo tiempo mayor ámbito para entrenarse. Y digo recrearse porque en muchos casos se mandaba, la gente de la clase media mandaba a las hijas a la Universidad de La Habana para que cogieran modales, para esto y lo otro, pero cuando llegamos aquí a Miami resultó que fue un asset porque muchas de esas mujeres venían entrenadas, habían cogido el título de filosofía y letras y se empezaron a entrar aquí como, ¿cómo se llama? Bibliotecarias, enseñando el castellano, etcétera, etcétera. Y preparándose para esta nueva amalgama de culturas que tiene lugar en Miami. Miami, señores, se ha convertido prácticamente, Dios me perdone, en la capital de Sudamérica. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural, por Dios. Y eso se debe más que nada al empuje de los cubanos y sobre todo de sus artistas. Nosotros debíamos de hacer un monumento a Celia Cruz y antes de Celia Cruz a Deserraz. Pues no, yo quiero presentarles a ustedes a Glenda, que es una de estas baracuesas avispadas. Porque oye, estudió en Puerto Rico, en la isla del encanto, como decimos, ¿verdad? En Puerto Rico, y allí cogió un bachillerato en ciencias sociales. Sí, en la Universidad de Puerto Rico, el bachillerato de ciencias sociales general con la especialidad en el Caribe y también hice un minor en apreciación musical y apreciación del arte. En los dos y trabajé también en la Universidad de Puerto Rico como asistente de cátedra en el Departamento de Bellas Artes. Luego ahí después hice en la Escuela de Medicina en Puerto Rico, en el Departamento de Epidemiología. Hice una maestría en epidemiología, en salud pública y trabajé en el Departamento de Salud en Puerto Rico, en el Departamento ahí de Epidemiología y después hice otra maestría en Administración Pública. Siempre me ha gustado lo que es el servicio público, con una especialidad en manejo de non-profit organization, de organizaciones sin fines de lucro. Y ya después ahí, pues seguí ahí estudiando y la eterna estudiante suya en primer lugar. Y junto con ahí el maestro Bobby, que fundó el Instituto Folclórico Cubano-Americano, que lleva más de una Espérate, no te roba el show de... Y lo mejor que ha pasado en todo este tiempo es estar con usted, que nos ha inspirado, que nos ha subido la autoestima, que hemos aprendido muchísimo sobre principalmente la cultura cubana, y por eso creemos que para el Instituto Folclórico Cubano-Americano esta serie suya de las dos orillas es vital,
para que donde quiera en el mundo que hay un cubano, que estamos regados en todas partes del mundo, llegue este mensaje suyo, estas clases, como una inyección para la autoestima, para así fortalecernos, para cuando llegue el momento, que ya viene, es muy pronto, la reconstrucción de Cuba, que tiene que empezar por reconstruir la autoestima y la cultura. Porque lo material es fácil, doctora. Construir lo material es fácil, pero el engranaje cultural que tiene que ver mucho con el espíritu de la persona, con el alma, de una identidad nacional, es lo difícil, y creo que eso lo está haciendo ya usted aquí hace más de 40 años en sus clases de historia en el Miami Dade, y que no va a parar, que no va a parar, porque mientras usted esté aquí con nosotros Bueno, no la vamos a dejar. ponte a pensar, sin embargo, que la gran contribución de los cubanos a Miami. Una gran amiga mía, que yo quería muchísimo, Rosita Abella, la que fundó, o yo no sé si ese es el verbo adecuado, la biblioteca de la Universidad de Miami, por Rosita Abella. Sí. Seguida por Esperanza Bravo, las dos con doctorado de filosofía de la Universidad de La Habana, que lucharon, óyeme, por mantener en estos momentos la mejor biblioteca de Cuba que hay. Ahora, hace poco, se reanimó la idea del Museo Nacional de Cuba del Exilio. Gratelli, Sí. la contribución de Gratelli a la cultura es mucho más importante que los políticos. Absolutamente. ¿Eh? Absolutamente. La cultura es nuestra arma contemporánea para mantenernos y para llevar para el momento en que podamos volver a Cuba, a reconstruirla. Hay que reconstruirla culturalmente, pero no hay que esperar llegar a Cuba para hacerlo, porque ahora con todos estos medios de la internet, de las comunicaciones, se está haciendo desde ya. Por eso la idea del maestro Bobby, de esta serie de las dos orillas, hacerla de esta forma y que llegue adentro de Cuba, porque actualmente en los canales del Instituto Folclórico se ve dentro de Cuba. Lo que empezó, por ejemplo, Radio Martí, yo me acuerdo cuando yo estaba en Cuba, que escondido escuchábamos Radio Martí. Eso ahora es hasta aún más fácil, porque no solamente es el radio, sino visualmente, con los canales de YouTube o los celulares, o de la forma en que pueda hacerlo. Entonces, esa reconstrucción cultural es lo que usted está haciendo, y lo que, junto con el maestro Bobby en el Instituto Folclórico y esta su servidora, estamos haciendo desde aquí. Ya la parte material, le digo, es fácil, porque una vez está la autoestima en su lugar, entonces... Bueno, yo creo que si hay una hecatombe del sistema comunista en Cuba, lo primero que va a pasar es que mucha gente de aquí de Miami va a comprarse una casita en Cuba para ir los fines de semana. No solamente ir al fin de semana para quedarse ahí. No, bueno, hay que ir a quedarse. Los que puedan ir a quedarse, se quedan. Y yo soy una de esas. Oh, sí. Ir a pero quedarse. muchos van a ir y venir. Bueno, como era antes, doctora. Exacto. Como era antes, no hay que volver a... Ya eso estuvo, eso está en la historia. Que se iba y venía constantemente. Ya me estás dando clases tú a mí, ¿sabes? Porque soy buena estudiante suya, soy su eterna estudiante. Yo estoy aquí por eso, porque soy su estudiante.
y así sus clases, que usted no tiene que estar en Cuba ahora para dar clases. Desde aquí lo Es está verdad. haciendo. Es verdad. Ya lo está haciendo y por eso en las anteriores programas suyos las personas comentan que dónde está la doctora, que necesitan más de usted. Por eso este esfuerzo del Instituto Folclórico y de maestro de venir aquí y grabar y que la vean, que está viva y que está en las dos orillas, porque aunque está en la orilla de acá de Miami, este esfuerzo es para la otra orilla, que es Cuba, porque total es la misma agua que va para allá y va para acá. El mismo mar que moja de un lado va a mojar del otro. El mismo sol que alumbra en la punta de Maicí, donde primero se ve el sol ahí en Cuba, es el mismo sol que alumbra aquí. Entonces, este esfuerzo en este año 2024 va dirigido a todos ellos. Bueno, yo quiera que salga bien, si no tú verás la paliza que te voy a dar. Yo aquí feliz y encantada. Entonces nos despedimos, doctora, hasta la próxima serie de la clase de las dos orillas.